Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 29 de enero de 2021. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder concluir una semana más y desde luego con el acompañamiento de todos ustedes, quienes desde muy tempranas horas de la mañana se informan. Y ahora vamos en esta hora y media a conocer el análisis político de la semana en esta edición especial de su programa Diálogo con Ernesto López. Saludo cordialmente a nuestros panelistas del día viernes. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los panelistas y, por supuesto, a la teleaudiencia. Así es, quiero saludar también a Max Mojica. Gracias por acompañarnos, Max. Claro, buenos días, Ernesto. Aquí, pues, ya dispuesto a conversar de tantas cosas del país de las coyunturas. Así es, también don Ronald Umaña nos acompaña ahora, desde luego, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto estar acá con los compañeros de panel, pues, y un saludo a la teleaudiencia, que es a quien nos debemos. Así es, y quiero, desde luego, extrañamos mucho también a Tania Pastor, pues ya sabemos de la situación en la que ha pasado, y pues esperamos que más adelante se incorpore también, porque sus argumentaciones son bien importantes y válidas para esto. También el doctor Nelson García se incorpora en su momento. Habrá tenido algún inconveniente, pero en su momento va a incorporarse al programa. Sin duda alguna, esta semana ha dado mucho que hablar, una decisión de la Sala de lo Constitucional de admitir precisamente un recurso de inconstitucionalidad de una candidatura, particularmente del candidato a diputado por el Partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, que precisamente viene a generar mucha expectativa, especialmente en círculos jurídicos, especialmente por el mensaje que esto estaría mandando. Este es un elemento bien importante que queremos abordar este día, no desde el punto de vista de la personalización como tal, sino de las repercusiones que esta medida puede tener. Julio, cuéntanos un poco y pongámonos en perspectiva de lo que significa esto que ha pasado precisamente en la Sala de lo Constitucional, que inhabilitó la candidatura precisamente del político Walter Araujo. Bueno, primero quiero aclarar mi posición. Mi trayectoria y mi profesionalismo me lo permite para decirlo, Ernesto. Yo tengo un tema muy personal con este señor Araujo. Por lo tanto, creo que ese tema va a ser dilucidado en otras instancias y en los cuales va a ser interesante que el país conozca muchísimas de las cosas que él hizo en su programa. Pero eso no me impide para que yo haga, dijéramos, un análisis desde dos puntos de vista, uno jurídico y el otro eminentemente político. Desde el punto de vista jurídico, creo yo que los antecedentes que se están dando no me gustan. Y no me gustan en cuanto a la forma en que se decretó la inhabilitación del señor Araujo. ¿Por qué digo esto? Porque sienta un precedente que después se puede revertir o puede ser instrumentalizado para aplicárselo a cualquier otro candidato bajo el concepto de la moralidad. Insisto, comparto el fondo que lo haya ido, pero no en la forma. ¿Por qué razón? Porque había más elementos para hacerlo. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de una medida cautelar? Que debe reunir por lo menos dos requisitos básicos, ¿verdad? Una apariencia de buen derecho y que esa medida no pueda ser reparada por la sentencia estimatoria. Pero ¿qué es lo que ha estado pasando en esta línea jurisprudencial? Que se dictan medidas cautelares con efectos de sentencias definitivas. ¿Por qué razón? Porque inhiben, en este caso, la candidatura de una persona. ¿Por qué? Hoy es este señor Araujo, mañana pueden ocuparse con la misma argumentación de la moralidad notoria, ¿verdad?, para inhabilitar a cualquier adversario de carácter político bajo el argumento de esta moralidad. Y hay voces que están sonando que van por esa línea también, pero déjame terminar el planteamiento. Segundo elemento que yo sí te quiero decir, creo que habían suficientes argumentos para inhabilitarlo de una manera directa,
de una manera directa, fue una resolución definitiva. ¿Por qué razón? Los hechos notorios no necesitan probarse, por eso son hechos notorios, ¿me entendés? Está evidenciado a lo largo de todo sobre el tema de la conducta de la persona. Y finalmente uno que no, es el tema del principio de inocencia. Este servidor, y a ti te consta, he venido peleando porque no defiendo personas, defiendo principios. Y el principio de la inocencia, que debería de ser evaluado ya no como un principio de inocencia, sino como un principio de culpabilidad, ¿verdad? Hacerlo y defenderlo como debe de darse. Y que me confirmó la resolución de la Sala de lo Constitucional. Uno, que le avaló lo actuado al Tribunal Supremo Electoral, porque la inscripción del señor Araujo se realiza con 3 votos. Con 3 votos. Eso le está sentando también un precedente al Tribunal Supremo Electoral, que, dicho sea de paso, revistió ahora, le dieron toda la legalidad a lo que había hecho al principio. Entonces, con esto, vuelvo a insistir, no es una defensa. Estoy diciendo de que tenían elementos de juicio suficientes la sala para haber, dijéramos, inhabilitado de una manera directa, definitiva, y no a través de una medida cautelar, porque ahora se lo aplicaron a este señor. Mañana se lo pueden aplicar a Ronald, mañana se lo pueden aplicar a Max, y ya no digamos en un país donde se instrumentaliza este tipo. Y termino con esto. Ojalá que la sala, en su sentencia definitiva, defina cuáles son esos parámetros de la instrucción notoria, de la moralidad notoria, y no que queden aspectos eminentemente subjetivos que puedan ser aplicados para un sentido o para otro. Muy abiertos esos conceptos. Gracias, Julio. Vamos a ver, Max, ¿cuál es tu opinión con relación, insisto, y qué buena la acotación que hace Julio? No se trata de ver la parte de personalización, sino de ver las repercusiones del proceso que tiene per se. No, o sea, definitivo, pero mira, yo sí difiero de Julio, pero yo quiero decirle algo a los televidentes. Yo sí estoy personalizando y yo sí estoy contento, porque realmente la no inscripción, que no se le permita a una persona que probablemente pueda tener hasta algún tema psiquiátrico, yo creo que El Salvador se tiene que congratular. O sea, realmente nosotros, bueno, yo en lo personal recibí la noticia con mucha alegría, que una persona como él no va a poder estar en la Asamblea Legislativa, que es la casa y la representación del pueblo. Ahora, entremos al detalle. El tema, voy a empezar analizando el tema del TSE. El Tribunal Supremo Electoral debería hacer su rol y no debería estar corrigiéndole la plana la Sala de lo Constitucional. Walter Araujo no debería de haber podido ni siquiera inscribirse dentro de la planilla de Nueva Ciudad desde el día 1. Pero no se pronunciaron. Porque desde el día 1 los hechos que conoció la sala y los hechos que provocaron la desinscripción ya existían, hombre. Entonces, ¿para qué tenemos el Tribunal Supremo Electoral? Y aquí yo sé que dentro de los temas que vamos a tratar hoy está el tema del inicio del arranque de la campaña de alcaldes. En ese sentido, voy a tomar ese ejemplo para contrastarlo con el caso de Walter Araujo. Miren, el magistrado Wellman expresa respecto a la campaña anticipada, ¿verdad? Es que ojalá algún día los salvadoreños podamos cumplir la ley, es mi deseo. No, espérese. Mi deseo lo puedo decir yo, que soy un abogado, que después de aquí me voy a mi oficina, yo no tengo ningún rol público. Yo puedo venir aquí a la televisión a expresar mis buenos deseos, que nos abracemos todos y que seamos buenos y felices. Pero si yo soy un magistrado, yo no puedo decir, ojalá que algún día, si para eso están, para hacer cumplir la ley, hombre. O sea, entonces este señor Wellman debería haber sancionado, si tiene todos los poderes que le da la ley, a los alcaldes que arrancaron con campaña anticipada y no estar dando expresiones de buena voluntad. En ese sentido, tomo de nuevo el rol de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los contrasto con el caso de Walter Araujo. Es que ellos tenían todas las facultades para haber decidido, miren señores, esta persona tiene abierto N cantidad de procesos de naturaleza penal. Esta persona en sus redes sociales de forma de mutuo propio, por la voluntad de él, expresa constantemente o emite expresiones en contra de las mujeres, denigrantes, en contra de los opositores, en contra de empresarios. Y no es el tema de que pobrecita la mujer, pobrecito los opositores, pobrecito los empresarios. Es que una persona que emite ese tipo de expresiones no tiene la calidad moral
para representar al pueblo. Yo difiero de Julio en qué sentido, en que la moralidad notoria ya es hora que le exijamos en nuestros candidatos. La instrucción notoria ya es hora que le exijamos a nuestros candidatos. Los últimos 4 presidentes, incluyendo pues el actual, son bachilleres. O sea, y es malo ser bachiller, es denigrante ser bachiller. No estoy denigrando eso. El tema es de que un bachiller tiene, pero estoy haciendo la pregunta, estoy iniciando con un signo de interrogación, tiene la capacidad para administrar un país, no digamos una empresa, ya lo pondríamos en duda, pero tiene la capacidad para administrar un país. Entonces, estos términos de moralidad notoria, que es el que se le ocupó con Walter Araujo, e instrucción notoria, ya es hora que se empiecen a aplicar. Y Julio, si se siente un precedente, enhorabuena, que se siente. Sí, pero positivo, Max, no precedente, porque el día de mañana, sabiendo, Julio, van a llegar. Y quiero aclararte una cosa, yo también me felicito. Que no tiene moralidad notoria este candidato, que no llegue. Lo que estoy planteando es quién define la moralidad notoria. Bueno, pero ya, ese es el punto. Ya se sentó, ese es el punto, que la discrecionalidad que se tiene, Max, es demasiado. Hoy se la aplicaste y todos lo aplauden, bueno, incluso claro, yo. Claro. Si es que yo estoy totalmente de acuerdo en que no podía llegar. Y mañana que se lo apliquen a otro candidato que no tiene moralidad notoria y que no participe. Ese es el punto. Aquí hay que entenderlo. Por supuesto que no era conveniente que llegara a la Asamblea Legislativa con ese tipo de trayectoria que tiene. Claro. A donde yo difiero es en la forma en que lo descalifican, Max. ¿Por qué razón? O a ese titular, mira, Julio, que en algún momento dice de la sala al no objetar otras candidaturas. Esa es una valoración política de un partido. Nosotros como abogados tenemos que hacer ese análisis objetivo, sin pasionismo. Ojalá, ¿verdad?, de que esa aspiración que tú tenés, ya es cierto que la debemos de implicar, pero definamos para los efectos de inscripción qué se entiende por una moralidad notoria. Es que eso no lo debes de probar. Hubiese hecho al revés. Lo actuado es tan notorio que no necesitaba prueba, Max. Eso sí hubiera sido el fondo. Y lo segundo, difiero contigo, porque la sentencia no hace referencia a lo que debió haber dicho con respecto a la votación del Tribunal Supremo Electoral, que exigía una mayoría distinta. Hoy se la avaló, con todo y lo que digan, y vaya... Mis felicitaciones al tribunal de la forma de cómo plantearon y fueron cuestionados. Pasaron el filtro de la Sala de lo Constitucional porque no hacen alusión. Es más, el primer... Pero recordate que no es sentencia definitiva, Julio. ¿Qué número, es interlocutoria. Don Ronald? Bueno, vamos a ver, miren. Yo creo que hay que comenzar por revisar al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Los intereses que mueven a cada uno de los magistrados. Recordemos que ahí hay 3 claros miembros de partidos políticos. La presidenta es de Gana, ¿verdad? Está el señor Olivo, que es del FMLN, el señor Wellman, que es de Arena, y están los 2 magistrados de la Corte, que simpáticos son los que votaron a favor de Walter, ¿verdad? Los magistrados de la Corte son los que deberían de poner el balance y además la parte de la jurisprudencia, ¿me entiende? Porque para algo tienen el papel de ser magistrados de la Corte. Lo que pasa es que al final termina respondiendo uno a Arena y el otro al FMLN, ¿verdad? Entonces hay que empezar por revisarles la actuación a los magistrados del tribunal, ¿verdad? Por ahí comencemos. Segundo, miren, yo pues obviamente no soy abogado, pero sí quisiera que definieran claro qué es lo notorio, que definieran claro cuál es la moralidad notoria. A mí me parece muy bien la sentencia, correcto, pero para futuro hay que tener claro a qué nos referimos, cuáles son los parámetros, desde dónde hasta dónde vamos a caminar en esto, porque si no, en el futuro, pues Julio es candidato y a mí Julio no me cae bien, entonces voy a ver qué le hago a Julio. ¿Me entiendes? Hay que definirlo, hay que dejarlo claro. Fíjense que hace años se destituyó a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral por no tener instrucción notoria. Y como no había parámetros de la instrucción notoria, se le destituyó. Y era un doctor graduado en la Sorbona, ¿verdad?
Entonces, creo de que la democracia es un sistema que se defiende así solo y con estas cosas se va modificando y va avanzando. Entonces, tomemos esto para bien, tomemos esto en beneficio de la democracia y de la institucionalización y veamos cómo corregimos más adelante. Yo creo que la sala hoy, por esta resolución, tiene la obligación de definir claramente qué es la moralidad notoria y qué es la instrucción notoria. Por lo menos dejar parámetros claros en esto. Yo sí quisiera aclarar, y ahí sí ya como abogado, de que lo que tenemos ahorita con el caso de Walter Araujo es una sentencia interlocutoria. ¿Eso qué significa? Las entidades que conocen este tipo de casos emiten una primera resolución, una resolución preliminar en la cual técnicamente se conoce como el bono fumi juris. Es la apariencia del buen derecho, el humo del buen derecho, el olor del buen derecho. Entonces el reclamo de la candidata Berta de León lo que decía es: mire, este señor no tiene la moralidad notoria para participar. Entonces, la sala que está conociendo el recurso dice, aparentemente el reclamo tiene algún fundamento, entonces suspendemos la candidatura de Walter Araujo. Ahora voy a entrar en este análisis jurídico a conectarme con lo que dice Julio. Esta sentencia interlocutoria preliminar, el problema es que está teniendo efectos de sentencia definitiva. Correcto. Porque una vez de que se le suspende a Walter Araujo, digamos, ahorita a finales de enero, digámoslo así, el 28 de febrero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Imaginémonos que Walter Araujo, Dios tiene razón, Dios Max, no lo quiera, pues, pero ganara, pues. De verdad, sacar la sentencia hoy ya es definitivo, ¿verdad? Sí, o sea, porque ya una vez que pase la elección, ya no hay tiempo. Es más, yo creo que debería de haber plazos para eso también. Ese es otro de los puntos. ¿Entiendes? Tú sabes que una sentencia, el hecho de admitirla, no necesariamente implica que va a ser estimatoria. No, es una apariencia de buen derecho. Una apariencia de buen derecho. Pero como tú lo decís, esta es una medida cautelar, pero tiene un efecto de una sentencia definitiva. ¿Por qué? ¿De qué sirve que vengan ahorita a decir, suponete, yo sé que esto nos caería, que le dieran la razón al señor Araujo de que no se probaron los hechos? Ya no puede participar. Ya no puede participar. Sí. Entonces, ¿cuál es el efecto? Le violan los derechos. ¿Cuál es el efecto? A eso es lo que yo me refiero y te aclaro, ni por sombra estoy defendiendo sobre todo este sujeto. Pero que quede claro en el panel y que le quede claro a los señores televidentes de que las sentencias interlocutorias a veces tienen estos efectos, y se los voy a plantear de una forma. Cuando estábamos haciendo un estudio de constitucionalismo, por ejemplo, viene una persona embarazada y que necesita un reclamo de naturaleza constitucional en los primeros meses del embarazo. O sea, la sala no se puede esperar a resolver cuando el cipote vaya al kinder, pues. Entonces, en ese sentido, hay resoluciones que urge que se emitan. Entonces, démosle la vuelta a la tortilla. Si no se hubiera emitido esta sentencia interlocutoria y Walter Araujo hubiera sido electo como diputado, tampoco se puede hacer nada, Julio. Entonces, no, porque podían resolver el fondo. Max, tú sabes, tú sos excelente abogado. Y sabes que el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles es una norma supletoria que regula en este caso que cuando el hecho es notorio no necesitas prueba, y la conducta que él estaba definiendo la por lo que se enseñaba, la notoriedad manifiesta. ¿Por qué no resolver el fondo de una vez? Pero ese es el problema que causó el Tribunal Supremo Electoral por lo que la ha definido. Eso lo vamos a analizar. Analicemos la actuación de la... Porque no hacen su rol, entonces ¿qué le pasan todo a la sala? Yo finalmente, pero esas son las reglas de la democracia. Finalmente, Max, es decir, yo comparto, te estoy diciendo, el fondo de la sentencia. No era conveniente para el país. Sí, yo creo que hay que ver realmente lo del tribunal, fíjate, por separado, porque hay una cuestión, o sea, los intereses, ¿cómo es que el Tribunal Supremo Electoral decide las cosas? Por intereses partidarios, no por intereses jurídicos. Y la justicia debe estar por sobre pero mira, los intereses partidarios. Tú tienes razón, pero es cierto que los magistrados se deben
a propuestas de partidos políticos, pero muchos están actuando conforme a la ley. Por ejemplo, los dos que vienen, te podía aceptar meridianamente esa tesis, pero los dos que vienen de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué interés partidario pueden tener? Es que los dos son puestos por los partidos, no, Julio. Uno lo puso Arena y el otro lo puso el presidente. Pero es tu interpretación. No, si querés lo revisás. Pero anda a ver quién anda a ver cómo fue la negociación adentro de la Asamblea. No, pero estamos hablando, ¿quién lo propone? Entonces quiere decir que la Corte Suprema de Justicia... Es que la Corte sí, ¿quién lo elige? La Asamblea. Sí, pero quien lo porque propone... mandan las ternas y en la terna ya va el que va a ganar. En la Corte, además son jueces. Y hay que responsabilizarlos por las decisiones. Hay que responsabilizarlos. Hay muchas decisiones en el Tribunal Supremo Electoral que no son apegadas a derecho. Pues para estar los recursos. Hay que estarlo revisando. No, mira, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, y tú sos abogado litigante, Max. Cuando yo no estoy conforme con una decisión, ¿qué me queda? Impugnarla, que es lo que hizo la doctora Berta de León. Utilizó el sistema y les demostró que con los mismos instrumentos se puede. Lo que yo estoy cuestionando, que hoy está esta sala, que tuvo esa visión, dijéramos, de interpretar. Y es la única vez que ha pasado. Pero ¿qué pasa si el día de mañana mi preocupación son los antecedentes de las líneas que después se devuelven? Fíjate que mira, ahorita me está escribiendo un buen amigo que me ha pedido que no diga el nombre al aire, pero me dice, mira, en Arena, en el FMLN hay otras personas que no tienen moralidad notoria. Y entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, bueno, Walter Araujo es el primer, como tú decís, es la primera piedra, es el primer andamiaje sobre el que se pueda construir de que a otros candidatos también se le aplique la misma regla. Y dice, por ahí me dijeron, es que se le va a revertir. No, hombre, qué bueno que se revierta y que hagan una limpia. No, es que el tema no es que se revierta. El tema es que definamos, que se le venga encima, que definamos qué se entiende por moralidad notoria. Pero Julio, eso se va a poder definir en la sentencia. Ahorita solo tenemos la interlocutoria. Se puede definir en la sentencia. Tal vez un llamado a los magistrados de la Sala Constitucional que urge que definan. Hoy dale vuelta, te ha puesto a pensar, ¿qué tal si la Sala de lo Constitucional dice que esa sentencia no es estimatoria? Walter Araujo va a tener derecho a presentar daño y perjuicio con la nueva ley de procedimiento administrativo. ¿Y por qué meternos a eso cuando pudiste haber resuelto el tema de una vez? Entonces veamos a analizar el rol del Tribunal Supremo Electoral. Yo no vi el aval. En la medida cautelar que se emite no hacen alusión a los 3 votos, que es lo que el Tribunal Supremo Electoral hizo, inscribir una candidatura con 3 votos. ¿Por qué razón con 3 votos? Porque cuando da la competencia al órgano colegiado como tal, dice que es facultad del órgano la inscripción de candidatos a diputados y alcaldes, pero no te dice la forma de cómo se va a tomar esa decisión. Entonces aplican la mayoría simple, y eso es lo que está diciendo en un primer momento, hoy por hoy, el aval que le dieron al Tribunal Supremo Electoral. Pero la impugnación de Berta al tribunal, esa necesitaba 4 votos. Pero ese recurso. Ese recurso. Y ahí está claro. Y solo con 3. No, lo que pasa es que frente a esa pasividad es que ella vaya porque con 3 votos querían pasarlo, claro. Eso es lo que hay que definir. Eso hay que definir. Claramente. Porque hay que ir definiendo las reglas del juego, hay que dejarlas claras. Mire, aquí me están escribiendo también y hablan de, también hay un candidato, dicen, que violó los derechos humanos y está mencionado internacionalmente. Entonces que no participe. O sea, pero ya es que también hay que ver los partidos políticos. Hoy tienen que empezar a ver qué candidatos van a llevar. O sea, esto nos pone a pensar en el origen de las cosas, porque esto se origina en los partidos políticos. Este es un antecedente que puede crear de alguna manera nuevos casos de impugnación, entonces. Sí, pero ya no tendría ningún efecto porque ya las papeletas ya están impresas, ya hay un calendario electoral en el caso de... ¿A dónde quiero hacer el llamado de atención? Por enésima vez. Este país urge de establecer los plazos para que nuestras autoridades resuelvan. Lo peor que puede tener un país es la falta de definición sobre temas judiciales. Si esto se hubiera resuelto con la antelación debida, Max,
hace un mes y medio, hubiera habilitado para que todas las acciones se hubieran hecho. Yo quisiera... Pero nadie respeta nada, hombre. Lo que pasa es que te voy a decir algo. Mira, empecemos a pensar en que para que un funcionario que está obligado al cumplimiento de la ley respete, tiene que tener sanciones. Entonces, por ejemplo, la sala, bueno, ahorita las cámaras de los contenciosos administrativos tienen plazo para emitir sentencia. El Tribunal de Apelación de los Impuestos Internos tiene un plazo para tramitar todo el recurso. Por ejemplo, para el caso específico del tribunal son 9 meses. El problema es que cuando se pasan esos plazos, no pasa nada, Julio. Sí. O sea, digamos, no es estimatoria la sentencia, no se le impone multas a los funcionarios. Entonces, cuando hay plazos que no tienen una consecuencia por su incumplimiento, el funcionario dice, bueno, me tomo todo el tiempo del mundo, si hay un plazo formal, pero aquí no pasa nada. Entonces, lo que sucede es que la justicia tardía es lo que más se parece a la injusticia. ¿De qué te sirve, por ejemplo, que a ti te hayan violado tus derechos en el 2020 y te resuelvan en el 2030? No, y el caso típico es la sala de lo contencioso administrativo. Ahí vemos cuando llegan las multas, por ejemplo, a una empresa, claro, pero no vemos nunca cuando salió la resolución, claro, ni a favor de quién. Claro. ¿Y ese dinero de quién era? Del pueblo, de la gente. Si un día pero claro, como no hay una sanción al funcionario. El antecedente que no resolver. Y aquí es un llamado a los diputados. ¿Y qué les cuesta fijar una sanción? Pues? Y no solo eso, porque los antecedentes que lo hacen... Y comenzando por la Corte Suprema de Justicia. Es que aquí, cuando yo digo de ahí jueces, hacia abajo. Eso es lo que vemos, pero anda a ver las resoluciones de los tribunales de primera instancia. Terrible. Anda a ver las resoluciones de los otros tribunales. En los juzgados de los pueblos, Julio. ¿Pero con qué? Los juzgados de paz. No, y yo creo que los televidentes tienen que entender que esto, digamos, lo que estamos hablando en este panel no es una simple discusión académica. Hay un tema humano detrás, y les voy a contar una historia. Estaba esta profesora que se le violaron sus derechos en un colegio público, la expulsaron, luego intentó, ilegítimamente, ¿verdad? Luego intentó irse a las instancias superiores del Ministerio de Educación, nunca le escucharon, acabamos en la Corte Suprema de Justicia, en un contencioso administrativo, le resolvieron 10 años después y la señora se había muerto. ¿Qué hago? Es que sabes que reinstálese. Se reinstala. Max, es que quizás pusiste la dirección para oír notificaciones de Santa Anita y se confundieron, era la Bermeja. No, pero hay historias humanas detrás de esto. No se vale. Es un no tema ¿Hasta cuándo? De la juridicidad. Es importante que la justicia funcione en este país. Y no solo en el ámbito judicial, la autoridad administrativa también. Lo que pasa es que tú dijiste una gran verdad. No hay sanción. Al no haber sanción no hay una ejemplarización. Entonces el otro dice, bueno... Y le queda en beneficio del juez, porque de repente vos ves magistrados de lo contencioso con semejantes mansiones por ahí. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Porque le queda el beneficio de él. Llamado a los actuales diputados. Y ojalá que los que lleguen pongan sanciones que tengan precedente. No resolvió. ¿Los diputados que van a llegar? Sí. Bueno, ojalá, o estos pues que lo hagan los que están ahorita. El problema es que el día de mañana ustedes, diputados, pueden estar sentados también o en una resolución en el tribunal. ¿Cómo les gustaría que los trataran? Max puso ese caso que es un drama humano, pero ese es de todos los días, no crean que es aislado. Y en todos los juzgados. Ahí es donde deberías tener el control político, la Asamblea Legislativa, sobre lo actuado de los otros, porque creen que porque están nombrados por 9 años no pueden ser sujetos a una de hecho, yo creo, y lo he venido viendo con mi experiencia, aquí se acusa a la Asamblea Legislativa de ser lo peor de la República, pero no es lo peor. Lo peor es el sistema judicial. Hombre, sí, lo que pasa es que eso es lo peor. Lo acusa lo peor, nuevas ideas con su estrategia perversa. No, siempre el desprestigio de la Asamblea ha sido permanente y acumulado. Ahora ha sido ya exacerbado. Pero te olvidas siempre del sistema judicial, te olvidas de los jueces, te olvidas de toda la parte esa. Y mira, en los pueblos, ustedes que son abogados se darán cuenta de las injusticias que cometen en los pueblos. Y ahí hay corruptos secretarios, allí los jueces, allí los notificadores, ahí todo el mundo son corruptos. La gran pregunta, ¿a dónde está la depuración? Para que cuando nos vayan, ¿cuál es la gran pregunta, Julio? La depuración del sistema. Bueno, pero antes de irnos, para cerrar este espacio del panel, gracias a Dios que Walter Araujo no participa. O sea, esa es la verdad. Bueno, esperemos pues que
los que queden lleguen a funcionar mejor la Asamblea Legislativa. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, lamentamos mucho la ausencia del doctor Nelson García. Nos extraña, siempre ha cumplido estar con nosotros en su horario. Ojalá no le haya pasado nada y estamos tratando la manera de contactarnos con él. Bueno, vámonos entonces a la pausa y regresamos con más acá en directo con Ernesto López Radio. Quiero decirles que mañana a las 7 vamos a tener precisamente un tema muy interesante y analizar un poco la pandemia y el impacto del COVID que sigue siendo y generando inquietudes dentro de las candidaturas. Nos va a acompañar precisamente el doctor Ricardo Lara, candidato a diputado por Arena, y Rebeca Santos, candidata a diputada por Nuevas Ideas. Mañana, en directo con Ernesto López Radio, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y en Facebook Live, para que usted lo tenga de primera mano. Vámonos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Sin duda alguna, ahí puede usted apreciar estas imágenes desde el Boulevard del Ejército. Está completamente saturado el tráfico que va desde la capital hacia Soyapango. En igual, bastante congestionada la parte que corresponde hacia el ingreso de la ciudad capital por el sector de la exterminal de buses. Tome en consideración estas imágenes. Si usted que nos sintoniza y viene por este sector, busque vías alternas. Don Ronald, un poco a manera de concluir. La conclusión mía es esta, que los partidos tienen que ponerle ojo a esta situación. Deben de ser el primer tamiz, la primer depuración debe ser interna. No pueden darse el lujo ya de estar mandando candidatos que ellos saben que se los van a impugnar. Primero. Segundo, revisar la actuación del Tribunal Supremo Electoral. Yo siempre soy de la idea que hay que terminar con este tribunal, hay que hacer uno nuevo, hay que separar las funciones para que esto funcione de una manera diferente. Y la sala pues tiene que definir, tiene que dejar los parámetros claros de qué es la instrucción notoria y qué es la moralidad notoria. Por lo menos dejar claras las fronteras a dónde vamos a jugar con esos dos principios. Porque esto no puede quedar a la subjetividad, porque cualquiera va a venir a hacer muchas impugnaciones y habrán muchas injusticias en el futuro. Yo de la misma manera me sumo, reafirmo, te aclaro, porque ahí me están diciendo, estás defendiendo a una persona que te ha vilipendiado y te ha dicho, tenate que hacer, ya en su momento esto se va a trasladar a otra cancha, ahí nos vamos a hacer. Por eso tengo la solvencia moral, jurídica para hacer este planteamiento. Yo no estoy defendiendo a ninguna persona, ni mucho menos al señor Arauz. Estoy defendiendo un principio, uno de estos. ¿Cuál? El de inocencia. Y es que tener derecho a la inocencia no significa gozarlo, que el tratamiento que se le debe dar a una persona es precisamente a cualquier persona. A cualquier persona, no me estoy refiriendo a esta, porque si no, con la misma vara que van a medir a esto, los van a seguir midiendo, pero con un alto grado de subjetividad. Y entonces ahí debemos de alzar la voz, porque si lo llegan a ocupar como instrumento para descalificar a un adversario político, esa es mi preocupación. Bueno, pero yo creo que es importante señalar de nuevo que las expresiones de Julio y Ronald son válidas desde la perspectiva de la ambigüedad con que a este momento se ha resuelto. Es decir, no reviste moralidad notoria, características de moralidad notoria el candidato que quedó fuera de la contienda. Pero el punto es que todavía no tenemos sentencia, Julio y Ronald. O sea que al final de cuentas esperemos que técnicamente la sala emita la sentencia diciendo los parámetros para considerar moralidad notoria son A, B, C, D, E, ¿verdad? Y al final de cuentas también, si fuera posible, que también definan qué es, aunque podría ser un extra petitio, pero que definan qué es la competencia notoria, la capacidad notoria, porque como te digo, hemos tenido 4 presidentes que yo pongo en tela de juicio si han tenido la capacidad notoria para conducir el país. Ahora, es decir, en honor por a los resultados no. Por los resultados no. Pues, no. Es decir, ahora hay que también ser muy claro. Mucha gente que se dice o tiene la valentía de encaramarse un título que ni siquiera lo tiene, ¿verdad?
actúa peor que una persona que tiene una instrucción de primero a sexto grado, que tiene un gran sentido común Julio, de la ahí vida. deberían también decir que una persona que fue a comprar un título no tiene moralidad notoria. Pues sí, ¿cómo lo te vas a quedar sin funcionarios? Es que no hayan, o sea, es que tú y yo hemos sido catedráticos y sabemos. Tenemos que subir ya la vara, Julio. Sí, pero no puedes decir solo los que tienen título académico son mejores que los que no ostentan un título académico. Y que nadie está diciendo eso, Julio. Pero y vos vas a contratar pero a hay que alguien definir la instrucción notoria. título académico para presidente del país y mira los resultados que hemos tenido. Si el profesor Sánchez Heredia se puso profesor, yo no sé de dónde, o lo viste vos dando clase alguna vez. No, yo no lo vi. No lo vi. En la montaña daba clase. Sí. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo para el país, hombre? Por Ese eso, es el problema. pero decime, vos puedes tener una interpretación que es una instrucción notoria. Ronald la puede tener. El problema no es cómo la definas, es cómo te la quieran aplicar. ¿Qué es instrucción notoria? Los notorios son los hechos que usted no puede probar. ¿Por qué? Porque por su propia naturaleza es. Y no debieron de haber aplicado, en el caso del señor Arauz, el Código de Procedimientos Civiles, pues, y pero mercantiles. hay que definirlo. ¿Por qué razón? Tiene que quedar por escrito. Vos vas a probar un hecho notorio. No es necesario probarlo. Entonces, Vos no puedes probar que hoy es de día. que hoy en día no, eso es notorio. Y la conducta que él había descrito era tan notoria, ¿verdad?, que encajaba. Entonces, ¿para qué van a abrir a prueba? ¿Con qué objeto vas a abrir a prueba? Para cumplir el debido Pero, proceso. ¿y qué proceso le vas a El derecho de defensa, vos Pero mismo lo estás si el término de prueba es para recoger prueba, y me estás aceptando. Nos estamos enfrascando en el rol de la sala. La sala emitió una resolución temporal que tiene efectos de definitiva por los plazos. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema que no nos debemos de perder de vista es el rol del Tribunal Supremo Electoral. ¿Se lo avalaron? Que dijo, me lavo las manos como Pilato, no me meto al rollo de estar decidiendo en contra de un candidato del partido de gobierno que ya vemos que el partido de gobierno, si no le gusta lo que hacen, te va a poner candados y te echa la chusma. Entonces, ¿sabes qué? Pasémosle la decisión a la sala. Eso es el error que no estamos tocando aquí en este panel. Debería el Tribunal Supremo Electoral de haber decidido desde el día 1. Y no lo decidió, pues no lo inscribió, pues. No, y no está inscrito. Ellos lo inscribieron. Es que ese fue el error que estamos pero anda a preguntarle cuál fue la argumentación. No, la argumentación fue no nos metamos en líos. Hay que el pueblo es interpretación. Por eso te digo que hay que revisar la actuación del Tribunal Supremo Electoral. No podemos dejarlo a que el tribunal esté tirando la pelota a la Corte Suprema de Justicia, porque eso es lo que va a pasar. O sea que el Tribunal Supremo Electoral va a ser la Corte Suprema de Justicia. Por eso yo hacía el contraste. El tribunal, el señor Wellman decía, es que ojalá algún día, Dios mío, algún día hagamos votos de que la gente cumpla. Si bueno, él es el encargado que pero la gente tú sabes, cumpla. Tú sabes, como Max, que el policía diga, cómo deciden eso. Anda, veo. Max, tú sabes cómo deciden eso. Hay una demanda para los candidatos de mi partido y hay una demanda para los candidatos de tu partido y una demanda para los tuyos. Entonces, engavetemos las tres y olvidémonos de las... Así deciden. Y esa no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque están decidiendo por los intereses de su partido. Entonces, y después todavía tienen el cinismo de salir y de decir, espero que en un día cumplan la ley los partidos. Ellos no hacen que se cumpla la ley. No es la sala emitió una resolución que tenía que emitir. Nadie ha dicho que la sala es el problema. Yo lo que estoy planteando es que hoy más que nunca que se avecinan las elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, evalúen, determinen para ver a quiénes van a mandar precisamente a impartir justicia. La gran pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué tipo de jueces quiere este país en este momento? Llevarán, ¿cuál es el perfil? Lo hay. Moralidad notoria. Los hay, por supuesto. Porque los que primero tienen que tener moralidad notoria son los jueces, son los que van a juzgar. Ese es el punto. Claro. Además, hay algo que deben de entender ya todos los políticos y los funcionarios públicos. Hoy nos damos cuenta de todo. Hoy existen los celulares y aquí sabemos todo. Hoy ya no es como antes, que solo lo que nos decían un par de periódicos por ahí, eso era todo lo que podíamos saber nosotros. Hoy ya no. Hoy tienen que saber que nos estamos dando cuenta de todo lo que pasa en el país. No, y las exigencias ciudadanas creo que han cambiado, porque... por la información misma.
Fíjate, Ronald, que yo lo que siento es que antes el ciudadano, la moralidad ciudadana, la ética ciudadana era distinto. Nosotros convivíamos con la corrupción. Yo me acuerdo cuando yo estaba cipote que decían, mira, qué dichoso fulanito de tal, ya lo pusieron de funcionario en aduanas. Yo siempre, ¿y cuál es la dicha? O sea, entonces, el punto que quiero llegar es que el día de hoy, el concepto, la conciencia del ciudadano respecto a la exigencia de nuestros representantes es mayor. Lo ha contribuido lo que dice Ronald, que es la difusión, el acceso a la información, que ya no está circunscrita a medios como este o a los periódicos, sino que ahora lo sabemos todos, está Twitter y todo. Entonces yo creo que la conciencia ciudadana, la capacidad de exigir que tenemos ahora es muchísimo mayor y por lo tanto los funcionarios, o mejor dicho, los candidatos a funcionarios deben saber que los vamos a estar escrutando. Te voy a decir solo, yo lo quiero plantearte algo. Es que en realidad ya no estamos en un Estado de Derecho. Por más que le estemos, si nadie cumple nada más. Mira, el simple tráfico de este país, la gente hace lo que le ronca su gana, se parquea como tal, es decir, este es un replanteamiento a toda la sociedad. Bueno, si desde la presidencia de la República te das cuenta que no se cumple la ley. Entonces, ¿para qué está ahí el plazo llaman a un funcionario de la mesa? No llega. Entonces, ¿cuál es el rol, pues? Mira, nos estamos planteando, estamos en un Estado de Derecho. Los ministros no acuden a los llamados a los cuales están obligados por la Constitución. El problema no es de leyes. Yo tengo un editorial donde hago un llamado a precisamente lo que está diciendo Julio y Ronald, porque nosotros como ciudadanos de a pie tenemos un ejemplo. Nosotros vemos a los de arriba, pero los de arriba, no estamos hablando a el gran empresario nada más, estamos hablando al pastor, estamos hablando al sacerdote, estamos hablando al diputado, estamos hablando al juez, al magistrado y por supuesto al presidente y los ministros. Entonces, imaginemos, si llaman al presidente, llaman a un ministro y le dicen, no voy a ir a asamblea, y le dice a la policía, vaya a traerlo, no, fíjese que no lo voy a traer. Entonces nos estamos desmoronando como sociedad, nos estamos africanizando como sociedad, porque si no cumplen los de arriba, ¿por qué vamos a cumplir los de abajo? Sí. O sea, pero ¿saben cuál es la solución a esto? Meterlos presos a todos. Es la educación. Hasta que aquí no tengamos una educación basada en la ética, no vamos a salir adelante, porque había mucho más principios antes de la guerra que ahora. Los principios de la guerra nos destruyó los principios morales y éticos de la sociedad. Y esto es un llamado a Ernesto, porque no sé si te acordás, Ernesto, que dijimos en este panel que deberíamos de hablar acerca de la educación, lo que está diciendo Ronald, la educación escolar y la educación universitaria, porque también aquí otra de las situaciones que se dan, que los maestros no se educan. Si de repente dicen, mira, y no querés dar clase, bueno. O sea, viene ¿quién enseña a quién? Pero o sea, no están preparados. Sería interesante analizar el rol de los maestros y los catedráticos. Lo vamos a hacer. Y el modelo educativo que se necesita para el futuro. Porque también otra de las cosas, y solo lo voy a dejar planteado, Ernesto, antes de que nos vayamos, y que va en línea con lo que está diciendo Ronald y Julio, es el hecho que nosotros deberíamos de procurar una educación de naturaleza crítica. Es decir, que el estudiante aprenda a pensar, no a guayabearse cuál es la capital de Egipto, cuál es el río más grande, que bueno, una educación enciclopédica, pero tenemos que aprender a pensar. Yo por lo menos con mis hijos, yo les digo, piensen. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, las religiones, nos meten dogmas. Bueno, y no puedo pensar entonces, no puedo yo analizar. Solo termino con esto. Tenemos que aprender a pensar. Tú sabes que uno de los grandes postulados del derecho, el maestro Couture nos decía, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando qué es lo que hace falta. Aquí por criticar crees que sos el adversario. Aquí por hacer un señalamiento, este está en contra o a favor de esto. Y tener una mente crítica es otra cosa. Es otra cosa. Eso es lo que deberíamos hacer, sobre todo por lo que viene. El 28 de febrero no solo se eligen diputados, se van a elegir quién va a ser el próximo fiscal de este país, se va a elegir quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Constitucional de este país, se van a elegir Corte de Cuentas, se va a elegir Procuraduría. Eso es lo importante, de que estemos claros qué es lo que nos viene si no tenemos una mentalidad crítica. Hablemos de ese punto también, hablando de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Por cierto, también el tema de las alcaldías, ¿no? Del decreto que fue aprobado,
y que fue declarado inconstitucional precisamente por la misma, el decreto transitorio 763, que permitía que los alcaldes pudieran endeudarse en los 180 días previos a los comicios. La Sala de lo Constitucional lo también declaró. les dio, la Sala les dijo que no. Les dijo que no. Ese es un tema interesante que podemos Y ahí sí funciona la institucionalidad. Bueno, para vamos a hablar de entregarles eso. el FODES no funciona la institucionalidad. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Saludos muy cordiales hasta Maryland. A Dendry Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir nuestra señal en Facebook con todos sus contactos. Muchísimas gracias, Dendry. Veo su currícula. Es una profesional graduada de la Universidad de Maryland, University College. Así es que ella es de San Miguel. Muchísimas gracias por mantener nuestra señal y compartirla con sus contactos. Así es que gracias también a usted que nos está enviando sus comentarios, sus preguntas y que hacen de esta plataforma de opinión periodística algo muy propio. Esta noche, Julio Valdivieso, hablando sobre temas de seguridad, estará Marcela Villatoro, candidata a diputada de Arena por San Salvador, el coronel Orlando Carranza, candidato a diputado por el Partido de Concertación Nacional para la Libertad. Así es que será un tema interesante que va a tener este día. Lo invito a que sintonice a Julio Valdivieso, 8 de la noche por Canal 19 y su programa Pulso Ciudadano. Así está el Boulevard del Ejército. Tome en consideración estas imágenes porque hay una carga vehicular muy fuerte si usted piensa desplazarse por esta zona. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en el análisis político de temas de trascendencia ocurridos a lo largo de esta semana. Y decíamos, hablando de inconstitucionalidades, la Sala también declaró imprecedente el decreto transitorio aprobado por la Asamblea Legislativa que permitía que los alcaldes pudiesen endeudarse en los 180 días previos a los comicios. Esto de alguna manera también merece un análisis pertinente. Don Ronald, a ver, cuéntenos. Bueno, miren, lo de las alcaldías merece refrescar toda la legislación, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, hay que ponerle parámetros a los gastos de las alcaldías. Y me refiero principalmente a los salarios de los alcaldes. No es posible que tengamos alcaldes aquí que ganen más que el presidente de la República. No es posible, no es correcto. Entonces, hay que ver tipos de ciudades para que tengan los salarios de acuerdo y ya estén establecidos, que no se los establezcan ellos, porque el salario se lo ponen con el consejo. A todos los del consejo les vamos a subir 500 pesos, a mí me van a subir 1,000 pesos, y ahí van acumulando y entonces están llegando a $10,000 mensuales, además disfrazando con los viáticos y todo eso. Bueno, ¿qué otra cosa es importante con las alcaldías? Que no se endeuden 6 meses antes. Es correcto. Es correcto porque los alcaldes van a aprovechar los últimos momentos, sobre todo si saben que van a perder o si van a ocupar el dinero para mejorar su imagen. No, que lo hagan desde el primer día que llegan. Desde el primer día tienen que tener un presupuesto claro y en qué van a trabajar. Por supuesto, critico fuertemente que no se les entregue el dinero del FODES. Creo que eso es un delito, creo que no están cumpliendo el gobierno con sus funciones. Todos sabemos que es una cuestión política, que es una acción política para ver cómo logran votos para su partido político, que es Nuevas Ideas, y desmeritan a todos los alcaldes. Es ley de la República que el 10% sea para las alcaldías. No pueden decir que no han habido ingresos, no pueden decir que no hay dinero, porque de cada dólar que entra a la alcaldía, 10 centavos son para... O sea que las alcaldías son socios de los ingresos corrientes del Estado, igual que la Corte Suprema, que tiene 6% de las acciones de esto, ¿verdad? Entonces, no hacer eso también es criticable, no se vale, no se puede que alguien como el ministro de Hacienda diga, voy a dar Cuando quiera. el IVA cuando él quiera, lo va a dar después de las elecciones, y se ríe y se burla. Esa es una burla para todos los ciudadanos. A mí me molesta mucho, Ernesto y amigos, porque yo fui el que impulsó la ley del FODE. Yo hice la ley del FODE en la Asamblea. Yo la cabildeé, yo la pasé, yo conseguí los votos. Yo me di
riata ahí para que pasara. Y sé cómo es la ley, y sé lo buena que es la ley. Es la única forma de descentralizar el Estado, trasladándole dinero a las alcaldías. Hay que vigilarlo, por supuesto, ¿va? Tenemos que tener una Corte de Cuentas que vigile bien esos fondos, pero es la única forma de llevar desarrollo humano a los pueblos pequeños de este país. Aquí tenemos un Estado macrocefálico, aquí San Salvador es así, la gran cabeza, aquí todo. Ya ven el tráfico, ¿verdad? ¿Cómo está? Ya ven el tráfico. Y nadie dice nada. Nadie dice nada de eso. Y esos tráficos y todo eso es culpa de no descentralizar el Estado. ¿Por qué? Porque allá en Guaymango, allá en Sesori, como los pueblos pobres, no hay trabajo, no hay nada, la gente emigra hacia la capital. ¿Y qué sucede en la capital? Aquí lo que se generan son cinturones de miseria y otro cinturón y más, y crece, y no se le puede dar los servicios al ciudadano que merece. Bueno, yo creo que Ronald ha explicado el tema, bueno, los temas que he estado explicando, pues, pero yo creo que la ciudadanía también debe de comprender un poco qué es el FODES. Miren, el FODES es un fondo que se le asigna a las alcaldías, tal como explicó Ronald, 10% de los ingresos del Estado. Aquí es importante decir, es que no tenemos dinero, no, si pisto hay, hombre, porque son ingresos corrientes. No es necesario que el Estado vaya a sacar créditos para darle FODES a las alcaldías. Son de los ingresos corrientes. Y los ingresos corrientes le entran al Estado todos los meses. Todos los días. Bajo la figura del IVA, bajo la figura del pago a cuenta, pago de impuestos sobre la renta a plazo. Entonces, el Estado siempre tiene dinero y de ese dinero se lo tiene que dar. Es ilegal e ilegítimo que el Estado no quiera cumplir a los alcaldes y ahorita es un poco perverso por el tema de que es un simple incumplimiento derivado de un programa político. Ahora bien, la ciudadanía debe entender una cosa. El FODES es específicamente para hacer obra social, no para ir a pagar salarios, no para ir a pagar gastos corrientes de la alcaldía. Lo que decía Ronald, por ejemplo, y la alcaldía de Guaymango, ¿cómo va a ser para tener un parque? ¿Cómo va a ser para tener un puente si no le alcanzan los impuestos municipales? Ah, bueno, lo toma del FODES. El problema es que las alcaldías, y lo hemos visto ahora de forma dramática ante la falta de pago del FODES, dependen de la ubre del Estado para sus gastos corrientes, y eso es, me parece a mí que debería ser corregido. Yo siempre lo he señalado. Las alcaldías, como cualquier empresa, deberían de ser autosostenibles, es decir, que los gastos corrientes puedan ser mantenidos, digámoslo así, con los impuestos municipales que cobran. Las alcaldías municipales cobran tasas, impuestos y contribuciones especiales igual que el Estado, y deberían de ser autosostenibles. ¿Qué es lo que significa todo esto que hemos visto ahorita con el FODES? Que las alcaldías lo agarran el FODES, dependen del FODES para sus gastos corrientes. ¿A dónde nos lleva toda esta reflexión? ¿Qué es lo que quiero terminar mi intervención? Que tenemos muchas alcaldías, hombre. Hay alcaldías que no tienen suficientes ingresos. Hay alcaldías que dependen exclusivamente de los ingresos del Estado. Entonces, si Costa Rica, que es un país 3 veces más grande que nosotros, tiene solo 80 municipios, ¿por qué nosotros tenemos 262? ¿Por qué no nos reducimos la cantidad de municipios? Eso va a reducir la necesidad de burocracia y las alcaldías pueden finalmente ser más eficientes financieramente y autosostenibles. Con eso me quedo. En el caso del FODES, como lo plantea, solo una aclaración. Las alcaldías no viven de la teta del Estado. Ese fondo es de los ciudadanos. Porque son los ingresos corrientes, no es el Estado. El Estado no es dueño de eso, por lo tanto no pueden disponer de eso como lo están haciendo. No me quise expresar de esa forma, doctor, o sea, sino que dependen del 10% de los ingresos corrientes. Pero lo dependen para gastos ordinarios. Que no, ya está legislado para qué se va a ocupar ese dinero. Yo lo que te quiero hacer en ese planteamiento, que la discusión cuando no se da el FODES, la argumentación, y que puede tener razón de que hay un montón de alcaldes que no hicieron uso de eso, para eso están. La discusión no es si hay alcaldes corruptos o no, la discusión es si cumplís con la ley o no. Ese es básicamente el planteamiento. Si un alcalde es corrupto, procesenlo y quítenlo. Claro. Pero no puede ser, en mi criterio, ninguna fundamentación para no cumplir lo que está obligado a hacer conforme a la ley. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Esa es en la primera. El gobierno está haciendo una Pero como aquí no pasa nada, entonces este es el país del mundo del revés. Ahora, hay una ley, que yo no sé si, me imagino que sí ambos la deben de conocer, que es la ley reguladora del endeudamiento público municipal. Nadie hace alusión a la misma, pero es
lo que en realidad deberíamos de ponerle atención, porque ahí le fija límites al endeudamiento municipal a cada una de las alcaldías. ¿Por qué razón? Porque debe de tener una, dijéramos, razonabilidad el endeudamiento. ¿Les parece a ustedes sensatos de que un consejo municipal endeude a una alcaldía por los próximos 30 años y le limite a los futuros? ¿Es razonable eso? No. Son Es que, una... pero es que depende, Julio, se va a construir un puente del municipio. Por eso o sea, no va a construir con una deuda pequeña. Por eso es que esta ley te regula la finalidad y los límites del Y la endeudamiento, racionalidad. la razonabilidad del endeudamiento. Pero aquí que no, te bajo determinada figura endeudas por 20 años para los desechos sólidos. Ajá, y vos tenés que complicar al otro que viene, ¿qué le va dejando? Entonces, ¿a dónde está el kit? El Ministerio de Hacienda es responsable, de acuerdo con esta ley, de hacer esas dos supervisiones para categorizar a los municipios si está en categoría A, B y C. Pero no le hace esa función. Tiene que informarle a la Asamblea Legislativa diciéndole, mire, esa alcaldía tal ya excedió en cuanto a su capacidad de endeudamiento. Porque ¿en qué se traduce al final después cuando las alcaldías están topadas? Impuestos. ¿Y de dónde más? Pero espérame, Julio, ¿vos querés que el ministro de Hacienda le diga al alcalde ya excedió su capacidad de endeudamiento si aquí ya estamos topando la tarjeta, ya topamos los letes, No, ya yo no topamos estoy- casi el 100%? No, pues sí, pero yo estoy diciendo lo que dice la ley, no lo que digo yo. Así Yo creo dice que la debe haber ley. sanciones administrativas, pregunta. ¿Cómo? ¿Pueden haber sanciones administrativas al no entregar el Aquí FODES? no hay sanciones de nada. No, la entrega del FODES no es decisión de nadie. Eso es ley de la No, República. pregunta él que si qué consecuencias pueden haber. Ah, Sanciones claro, yo creo administrativas. que eso es incumplimiento de deberes, ¿o no, abogado? Claro. Pues yo creo que más que incumplimiento de deberes, Ronald, estamos ya coqueteando con ideas delictivas. Lo que sucede es que por la responsabilidad de los analistas no podemos venir a acusar en televisión de un delito a nadie, ¿verdad? Pero sí creo que la Fiscalía General de la República debería tener un rol más activo analizando si se ha cometido un delito o no con la no entrega del FODES. Y es que Max, aquí quiero argumentar algo de Julio, bien interesante. Claro, cuando las alcaldías ya están topadas, ¿a qué recurre? A más tasas, a más subir. impuestos. Mire, hay muchos cobros inconstitucionales en las alcaldías, hombre. De repente llegas tú y te toca pagar $240 por algo y de multa te ponen 211. ¿Cómo es posible? Por Dios santo, no me vale. Pero eso está también en la CIGET, hombre. Yo tenía un cliente que por un incumplimiento de $6,000, que era la multa, o sea, la tasa que no pagó, digamos, era $6,000, y le pusieron el 0.5% de multa del patrimonio, eran $300,000 la multa. O sea, decime cómo se come eso. Sí. O sea, una Fácil, locura. estás en El Salvador. No, pero lo que pasa es que para eso tenemos la sala de lo contencioso. Y la sala de lo contencioso dijo que la multa era correcta. Entonces, Bueno, ahí es donde pero solo quiero terminar con esto. Max, esta ley que te acabo de decir, en sus artículos 7 y 9, específicamente le dice que es el Ministerio de Hacienda, no lo digo yo, lo dice la ley, el que tiene la obligación a través de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, primero tiene que categorizar a los municipios 2 veces por año. Así dice la norma, no lo estoy diciendo yo, y si no vayan a ver. Y por último, fíjate que el Ministerio de Hacienda debe presentar un informe a la Asamblea anual sobre la situación de endeudamiento municipal. Cosa que no lo hacen. No sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, estoy planteando. Y finalmente, esa ley le da una responsabilidad a la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es la encargada de fiscalizar esta actuación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos municipios no obtienen la categorización porque el Ministerio de Hacienda no les da en tiempo pero ahí mismo la ley les dice, si no se los da en el plazo de 20 días, están habilitados para hablar con los acreedores. El tema aquí va más de allá. No es el salario, que yo también comparto de que gana más que el presidente. Ese no es el problema en los municipios. El problema en los municipios es el endeudamiento que tienen, que cuando ya no van a poder pagar ese endeudamiento, ¿a qué van a recurrir para salir? A más tasas, a más impuestos. ¿Y quién termina pagando El entonces la pueblo. fiesta?
los usuarios. Eso no puede ser. Sí, lo que pasa es que yo creo que en El Salvador eso, Julio y Ronald, no se acaba de comprender bien. Yo creo que es importante que los televidentes lo comprendan. Cuando un político empieza a promover más impuestos y que empieza con la cantaleta, porque ya Nuevas Ideas dijo que vienen más impuestos, que no va a tocar el IVA, no sé qué impuestos van a poner, quizás van a crear impuestos nuevos. Pero el problema es el siguiente: cuando el político promete más impuestos, usa una frase que le encanta a todo el pueblo: los impuestos vienen para los ricos. Pero no cuando los ricos pagan los impuestos, que son los dueños de las empresas, lo trasladan a algo que se conoce y que tú lo conoces perfectamente, que se llama precio. Entonces, cuando tú lo trasladas al precio, el precio lo pagas tú. Cuando vas a la tienda, cuando vas a comprar maíz para las tortillas, cuando vas a comprar ¿cómo se llama? El cuche para el chicharrón, cuando vas a comprar un par de zapatos, al final del día, termina los pagando el pueblo, tanto los del gobierno central como los de los gobiernos municipales se acaban trasladando los precios. Eso genera inflación y nos alcanza menos la cartera. O sea, lo que nosotros ganamos, menos el salario. Entonces, cuando el político promete más impuestos para los ricos, eso es una mentira, porque lo pagamos todos, los pobres. O sea, bueno, todos cerramos este tema. Sí, cerramos este tema y nos vamos a la pausa. Comienza una nueva discusión sobre la necesidad de fortalecer las ICIES y darle mayor independencia. Me parece que es un tema que no puede también soslayarse esta mañana acá. Claro. Vamos a conocer la opinión de ustedes. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Trasladamos nuestra imagen del tráfico vehicular a esta hora, 7:38, hasta el sector de La Chulona, el redondel en homenaje a la Constitución, donde podemos apreciar cómo está el tráfico para que usted tome en consideración. Una nueva discusión se generó esta semana alrededor de, bueno, ¿qué está haciendo la actual CICIES? ¿La fortalecemos? ¿Qué hacemos con ella? El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, confirmó conversaciones con organismos para echar a andar una nueva CICIES en el país. También salió al paso de estas declaraciones la ex embajadora de El Salvador, de Estados Unidos en El Salvador, María Carmen Aponte, quien dijo que hace unos días, ella dijo que habló hace unos días de reformar la actual para darle más independencia a este organismo. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a ver. Bueno, yo creo que la oficina principal de la CICIES en El Salvador está ubicada a la par de la fábrica de empleos del señor Mauricio Funes. O sea, ¿dónde está la CICIES? ¿Qué hace la CICIES? ¿A quién ha acusado la CICIES? ¿Cuál es el rol institucional? ¿Cuál es su injerencia en el actuar, digamos, ante la corrupción aparente, al menos que existe, o indicios que hay? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se conecta con la Fiscalía General de la República? Entonces, esas son preguntas que los ciudadanos comunes y corrientes nos hacemos porque no vemos el rol de la CICIES por ninguna parte. Entonces, para una entidad dormida, pues yo no le hallo el sentido de que exista. Aplaudo el comentario de la ex embajadora Aponte en el sentido de que se le den más dientes. Yo diría, si vamos a hacer un cambio, pues hagámoslo integral. Cambiemos a las personas, porque no han hecho nada, y aumentemos sus facultades. Por ahí podremos ir buscando ya soluciones. Bueno, primero hay que entender qué significa una CICIES: Comisión de Investigación contra la Impunidad. Es decir, normalmente es contra la parte formal, que es quien ostenta el poder, en este caso es el gobierno. Yo tengo dos observaciones. Uno es que ninguna comisión va a funcionar si no hay una independencia en el actuar, pero lo más importante en que no haya selectividad en cuanto a que este caso sí y a este caso no. Este porque es de fulano, a este no lo vamos a ver y a este lo vamos a entrar. Si en este país no se abandona la forma de actuar, de que a mi amigo le interpreto la ley y a mi adversario se la aplico, no vamos a salir. El problema de El Salvador no es un problema de leyes. El problema de El Salvador es de aplicación, es de selectividad. Es decir, cuando aquí venga parejo la cosa, o todos arriba o todos abajo, entonces vamos a empezar a hacerlo. Y más que un apoyo a la CICIES, apoyen la institucionalidad, porque la CICIES es temporal. Esta va a cumplir su cometido, adiós y se va. ¿Por qué no estamos pensando en apoyar a la Fiscalía General de la República a través de recursos,
a través de capacitaciones, a través de tecnificarlos para que en realidad la prueba científica se convierta en una realidad en la Fiscalía? ¿Por qué tenemos que estar siempre a expensas de que nos vengan a corregir la plana? Por una razón, porque no hay voluntad política de fortalecer las instituciones internas. Entonces yo aplaudo de que vengan, pero vengan de verdad, investiguen de verdad. Lógicamente por la naturaleza nos pueden decir a quienes sí, a quienes están haciéndolo en este momento. Pero si no tiene, y tú dijiste en un programa que estuvimos, para muestra un botón, o sea, no necesitas ver la camisa, dijiste, sí, para ver con solo que me enseñes el botón si es o no bueno o malo. En ese sentido, creemos nosotros de que la CICIES debería primero transparentar quienes la conforman, ¿verdad? Segundo, dar un resultado de qué es lo que han hecho hasta este momento. Y tercero, no ser selectivos en cuanto a unos sí y a otros no. Sí. Mire, la CICIES ha sido una burla. Eso fue una de las grandes ofertas de campaña de este gobierno. Lo que han hecho es burlarse de nosotros. Yo recuerdo que la oferta fue en un mitin en La Unión, donde el candidato presidencial designó al candidato vicepresidencial, el doctor Félix Ulloa, a que él manejara las CICIES. Todo llevaba buen rumbo, iba a ser Naciones Unidas quien iba a ser el rector de esto, y de repente ya no era Naciones Unidas, sino que era la OEA, y la CICIES era una cosita que estaba por ahí y que vino a aparecer en algún momento. Sacan una foto de las oficinas de la CICIES, eso parece cualquier cosa, menos la oficina de una comisión investigadora. Yo creo que hay que ser radical en esta cuestión para hacer un buen cambio. Hay que cambiar a las personas, hay que hacer la legislación necesaria y tiene que ser Naciones Unidas la que tiene que estar de rectora, de regente, digamos. Porque la OEA, pues, con su presidente Almagro está muy devaluada, muy depreciada ante los ojos del mundo. Y queremos una CICIES que realmente venga y sea institucionalmente su actuación, que no sea lo que diga Julio, lo que dice Julio, de que a este lo voy a investigar y a este no, ¿verdad? No, porque ¿qué es lo que han hecho hasta ahorita? Solamente lo del Ministerio de Salud, ¿verdad? Los señalamientos de la corrupción en la pandemia. Es lo único que les he visto. Bueno, no sabes si lo están haciendo por la propia naturaleza de las investigaciones. Es lo único que se les ha visto. Lo demás ya lo supiéramos si hubieran hecho algún otro señalamiento. Entonces, la CICIES no ha funcionado, hay que cambiarla. Y como dijo el Tusser, ¿verdad? Ser radical es ir a la raíz del problema. Hay que ir a la raíz del problema, cambiar totalmente esta CICIES por una nueva. Nueva CICIES. Pero Ronald, ¿no te parece que la raíz del problema no es la CICIES, sino es la Fiscalía? No, yo hablo en el caso de las CICIES. Obviamente, si nosotros tuviéramos un buen fiscal, si tuviéramos una buena fiscalía, no necesitaríamos es que yo creo que eso. Mira, yo creo que es importante que el pueblo entienda algo, porque aquí, no, hombre, es que mira, espérate. No, pero no es persona, hombre. El tema no es que si tiene buen el fiscal puede ser bueno, pero si no tiene los instrumentos necesarios. Cuando tenemos que el pueblo tiene que entender que nosotros no podemos estar dependiendo de una entidad supranacional o extranacional que nos venga a corregir la plana, hombre. Mira, ahorita estamos pidiendo un rol más protagónico de las CICIES. Yo me acuerdo cuando la CICIES venía, que era una promesa de campaña, empezamos a pensar, pero espérese, veamos la experiencia de Guatemala con las CICIES. La experiencia de Guatemala con las CICIES es terrible. La CICIES hacía ahí ¿cómo se llama en Guatemala? La CICIG, se llama en Guatemala. CICIG. Hacía lo que quería, metía preso a quien porque quería, desnaturalizaron las cuentas el tema bancarias de quien quería. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No podemos tener una entidad supranacional. La conceptualización de las CICIES, tal como la tenemos aquí en El Salvador, a mí me parece técnicamente correcta. Es una... tiene un convenio con la Fiscalía. Un convenio con la Fiscalía. La CICIES investiga y dice, mire fiscal, aquí está. Claro. Entonces la raíz del problema es realmente que la Fiscalía no está actuando. Eso es lo que deberíamos nosotros de salvadoreños de entender y de procurar cambiar. ¿Qué significa, Julio? Ahorita viene un nuevo reto para estos nuevos horneadas 84 diputados que vienen, que tengamos un fiscal independiente. O sea,
Pues sí, que estamos hablando del deber ser. Hombre, si vos me diste clase en la universidad, hombre, si sabemos que necesitamos 84 diputados que puedan elegir un fiscal adecuado. Ese es el reto que tienen como país. No pedir, por favor, Estados Unidos, por favor, ONU, mándenos a alguien para que nos cuide. Sí. No, mejor apaguemos la luz y nos vamos. Yo eso quiero, comparto, te dije en mi primera intervención, que la visión debería ser el fortalecimiento. Pero ¿qué le puedes pedir tú a un fiscal? Y no me refiero al fiscal general, un fiscal que no gana ni siquiera los $1,200, que le toca aquí ir a un pueblo y que tiene 400 expedientes, que duerme en el suelo? ¿Qué actitud le podés pedir? Si vos podés ahogar a una institución, económicamente hablando, fortalecer la fiscalía, mira, Julio, darle los instrumentos económicos. Y cuando revisás el presupuesto de la República, el que mandó el gobierno, le estaban quitando dinero a la fiscalía. ¿Cómo pretende fortalecer? Pero esas son las soluciones, no traer a una CICIG con más dientes. Espérame. No, por eso lo que pasa es que dijeron, es que este fiscal no quiere actuar. Es que no es que se quiera actuar cuando él quiera. Yo no te he dicho va que no quiere actuar cuando tenga los elementos. Yo te he dicho que la raíz del problema es que tenemos una fiscalía que debe de ejercer su rol. Sí, pero no es personal, la responsabilidad no es personal. Si el tema es financiero, entonces fortalecemos la fiscalía. Pero mi punto es no traer a una entidad supranacional. Aquí hay una doble moral, Max. Cuando funciona la institucionalidad, cuando mete preso al adversario político de uno, entonces le aplauden. Mete preso al otro, ahí no está actuando, o cuando no actúa. Y solo termino con esto. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el uso de los 60 días antes de la... Vaya, ahí aplaudímoslo, funcionó, pero para otros no funcionó la institucionalidad cuando no resuelve favorable a mis intereses. Eso es el problema de fondo en este país. Ok, voy a la pausa y el análisis concluyente cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a los, momentos finales del análisis concluyente, don Ronald, sobre este tema. Sin duda alguna, crea mucha expectativa partiendo de que uno de los elementos claves en el tema de transparencia, que me imagino es lo que se está manejando hoy en día en esta campaña electoral, puede ser el fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía, el caso de los nuevos nombramientos de magistrados a la Sala de lo Constitucional, que lo va a llevar la nueva legislatura, y por otro lado, pues el tema de las CICIG del que estamos hablando. Don Ronald, y el resto tienen la palabra. Vamos a ver, miren, yo totalmente de acuerdo. Esto de la Fiscalía es un problema que debe solucionarse acá en el país. Nosotros no deberíamos de necesitar CICIG. Por desgracia, hoy aparece, ahí estaba viendo el ranking de corrupción en el cual está El Salvador. Somos el peor de Centroamérica, ¿verdad? En el lugar 104. Vemos un Costa Rica ahí por el número 40, que es el país que tiene menos percepción de corrupción en Centroamérica. Entonces, a raíz de todas estas cosas es que tenemos una CICIG acá, ¿verdad? A raíz de todo esto. Pero esto es una cuestión de país, de república, que debe ser solucionado adentro. Y esto justo merece un buen trabajo de parte de todos, de parte de la Asamblea y de parte de todos los que podamos contribuir. Y esto sí es rentable para el país. Esto es rentable para la justicia, tener una buena fiscalía, una fiscalía institucional que realmente actúe contra quien debe de actuar. No como dice Julio, a este se le aplico y al otro se le interpreto. No, ¿verdad? Necesitamos fiscales fuertes y una fiscalía fuerte, una institución fuerte, donde los capaciten, donde tengan buenos salarios. Si es que es cierto, ¿cómo van a estar ganando 1,000 pesos un pobre fiscal? Y eso se conecta, Ronald, con el tema de la policía también. La policía. Porque los policías nutren de la investigación a la fiscalía. Si tenés malos policías o policías, ahí sí que duermen en el piso. Bueno, mire, ¿cuántos casos se caen en los juzgados porque los fiscales no presentan bien las pruebas, porque los policías no hacen bien su trabajo? ¿Y sabes cuál es lo ingrato de todo este modelo? Que la Fiscalía es una escuela de posgrado, dijéramos en materia penal, que gasta una cantidad de recursos en formar,
pero al no tener un incentivo económico para mantenerlo, todos se van. Vean ustedes los mejores defensores que plantean los casos, han sido fiscales, han sido formados allá adentro. Es decir, tiene que haber toda una política institucional para lograr retener a toda esa cantidad de personas a través de que de buenos salarios. Hay gente que es institucional ahí, pero gente también que está mal pagada, mal. ¿Tú crees que sensatamente un fiscal puede depurar 400 casos? Con suerte te atienden la entrada, hombre. Bueno, aquí voy a hacer un comentario a mi buen amigo Carlos Nova, que me escribe y me dice: hacer un llamado al voto y especialmente al voto por rostro. ¿Cómo conecto este mensaje de Carlos con lo que estamos discutiendo ahorita? Si nosotros permitimos una asamblea totalmente dominada por Nuevas Ideas y gana, y PCN, que viene siendo lo mismo, y llegan a los 56 votos, van a elegir al fiscal. ¿Y a quién creen que van a elegir? Lo van a mandar a hacer a Hilo Vasco, hombre. Lo van a traer a su imagen y semejanza. Lo van a creer como un producto de ellos, para que los cuide a ellos. Todo lo que nosotros, estos panelistas, estamos hablando este día, es un llamado al voto para que tengamos una asamblea balanceada, una asamblea crítica, una asamblea de oposición. Ser opuesto y ser crítico no es una mala cosa por sí misma. O sea, la asamblea es la casa del pueblo donde se conectan los diferentes intereses. Yo quiero terminar. Esa asamblea va a nombrar al fiscal. Votemos por una asamblea balanceada. Yo quiero terminar diciendo que el rol de la Asamblea Legislativa tiene 3 grandes alcances. Como creador de leyes, que es una fábrica de leyes, ¿verdad? Como control político entre un órgano hacia el otro, pero tiene un tercer rol que es importantísimo, que son elecciones de segundo grado. No solo se define la Asamblea Legislativa, van a definir indirectamente quién. Y no te engañes, en la Asamblea funciona la aritmética legislativa. Por supuesto, pues hay que no tener te la va a decir que vas a nombrar al que viene de Harvard, va a nombrarse el que tenga 56 votos. Pero ya estamos Eso es aquí, Julio, en la China. Ya estamos viendo que los fiscales nombrados por aritmética legislativa, y bueno, ya hay un preso también. Y lo mismo va a pasar con la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que tenemos que tener claro que ese rol, ojalá se mejoren los procedimientos internos. Yo en todos los programas que he tenido ese compromiso de todos los diputados que llegan de reformar el reglamento interior de la Asamblea, de establecer un procedimiento para la selección de los perfiles mejores. Ojalá. ¿A dónde está el rol de la ciudadanía? Fiscalizar, exhibir precisamente para que esto no quede en el tintero. Bueno, son las 7:56. El tiempo pues se nos acabó para poder de alguna manera continuar el próximo viernes, si Dios lo permite, como siempre, haciendo los análisis pertinentes de temas importantes del país. Un hecho que trasciende, desde luego, son aquellos acontecimientos que marcan el pulso de la actividad política electoral en el marco de la campaña que vive la nación y, por supuesto, de aquellos otros aspectos que rodean el quehacer de la política económica y también social de nuestro país. La participación de ustedes es fundamental en nuestro programa, por eso usted utilice de la mejor manera enviando buenas preguntas, buenos comentarios, pero no ocupe esta palestra, esta plataformas digitales para ofender, porque de lo contrario no estaría en concordancia con nuestra política de apertura y sobre todo también de participación a la hora de generar ese debate que es importante y saludable para la democracia. Por esa razón es que a lo largo de estos años este servidor, este medio de comunicación ha venido ponderando precisamente la participación de ustedes y por esa razón nos hemos ganado ese voto de confianza por el trabajo que llevamos. Así es que Julio, gracias por habernos acompañado, Max también, gracias don Ronald Umaña. Me informan que el doctor Nelson García tuvo un contratiempo de familia, esperamos que no sea grave, pues al final vamos a tener la participación de él el próximo día viernes, también de Tania Pastor con nosotros. Así es que a todos ustedes, amigos, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí está el tráfico a esta hora sobre la avenida Jerusalén para que tomen en consideración cómo está el tráfico en esta zona. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.